Publicitario. Buenas noches, estamos nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 horas en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Tenza y Zulma Prina. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches Zulma, buenas noches Marta, Buenas noches. Todo muy bien, todo Marta, perfecto. Carlos, sí. Salvo el subte, todo bien. Salvo el subte, sí. Que además no funciona y hay menos ruidos, Sí. menos vibraciones. Y uno camina más. Nadie busca lo positivo a eso. Por supuesto. Lleno de gente caminando por las calles. Así que Caótico el tema, pero bueno. sigamos codeando. Dejemos Aparte a de- Marta que siga presentando. Tenemos algunas cosas, Marta. Tenemos, sí, alguien que nos ha llamado, Luisa Gale y sus hermanas, que dice que siempre nos escuchan y nos mandan saludos a todos. Bueno, Luisa Les gusta Gale, el programa. amiga Sí, de ambos, amiga muy de ambos. conocida, Sí. esposa del escritor Aldo Tibaudín, Aldo Tibaudín. a quien honramos muchas veces nosotros. La saludamos. Que Bueno, Bueno, eso gracias por esperemos escucharnos, que Lisa. escuchen nuestro saludo. Bueno, también vamos a hablar de la presentación de un libro, poemario, Un puente de voces, de David Antonio Sorville, en el Salón del Tercer Piso de la Sociedad Argentina de Escritores, en Uruguay, 1371, con entrada libre y gratuita. Esto es el viernes 10 de agosto a las 18:30, o sea, mañana a las 18:30. Comentario general del libro y su autor a cargo de la escritora Graciela Buzzi. Muy bien. Pues es Tenemos. interesante porque Bueno, además sí. es gratuito, el ingreso, Seguro. es en la sala que tiene un salón. Y va a haber El acto, música sí, también. muy grato. Va a haber música y No, pero brindis. brindis, ¿eh? Bueno, eso también es Importante. importante. Pasamos todo porque hay brindis, Hay al final brindis. quiere decir alguna bebida y alimento. Por lo cual, Exactamente. la invitación es completa. Tentadora. Bueno, Tenías una duda que te preguntó alguien sobre el problema de los géneros. sí, no digo que tuve una discusión, sino un intercambio de ideas con respecto al tema del género. Con esta cuestión de que hace ya tiempo que está surgiendo, que hablamos, decimos los chicos y las chicas, los profesores y las profesoras, los señores y las señoras, los jueces y las juezas. Y bueno, yo le explicaba que esto no es así, porque nosotros no tenemos género, nosotros tenemos sexo, las palabras tienen género. O sea, un artículo tiene género femenino y masculino, nosotros tenemos sexo, femenino, masculino. Cuando yo le decía, cuando vos tenés que llenar una ficha, no te ponen género, te ponen sexo, y tenés que marcar el sexo que tenés. Y bueno, lo que sucede es que a veces en algunos grupos tratan de apuntar a esto, diferenciar a uno y a otro por la cuestión de la afirmación de lo femenino, ¿no? Porque la mujer está relegada, está tratando de salir, Estaba pero relegada, sí ¿no? estaba, bueno, estaba relegada. Pero lo que yo les decía, es una sociedad, no la nuestra, todo el mundo, es sociedad machista, pero estamos en un patriarcado. El día que volvamos al matriarcado, como hace
Hace siglo, muchísimo. Muchos, miles, creo, años. En la época de la Magoglio, allá en con nuestros antepasados, bueno, era matriarcado y a lo mejor un día vuelve. Pero Zulma y Marta, no se enojen conmigo, pero de todos modos, sin perjuicio de que quede algún salvaje o atrasado mental, que siempre quedan, o atrasados culturales, la situación de la mujer es absolutamente respetada, en ascenso, sí, en todas las categorías cierto, de actividades. Sí, es cierto. Cada día es menos cierto esto de pelear por el espacio. Las mujeres lo han conseguido, el espacio. Bueno, yo... En algunos sectores, claro. Sí, yo lo que trato de afirmar es la cuestión del lenguaje. Correcto. Yo escucho decir violencia de género no, violencia de sexo. No es género. Y esto está totalmente afirmado por la gente, por los grupos. Y hasta por los está mal, es un funcionarios también error. se refieren, hasta los funcionarios Claro, se refieren a violencia de y bueno, y el periodismo también. Lingüísticamente es un está error, mal, está claro. mal. Como está mal en todos y todas. Y ahora, por ejemplo, para abreviar, se les ha dado por poner la, ¿cómo se llama? La arroba, para no poner chicas y chicos, entonces ponen arroba, pero es una barbaridad. Es decir, es destrozar el lenguaje. Bueno, yo estaba pensando, y esto me lleva al tema de esta novedad del femicidio ahora. ¿Del? Femicidio. Tiene objeto hablar de femicidio cuando ya está el homicidio comprensivo de ambos sexos. Pero a mí me parece que estamos cayendo en un absurdo de conceptos, sí. de leyes, de fabricar reglamentos y cosas por el estilo, que después no se respetan, se olvida porque son tantas. En Argentina hay casi 28.000 leyes. O sea, es una cosa frondosa, contradictoria en muchos casos. Y yo creo que cada persona que tiene un reclamo o grupos pide una ley nueva. Cada vez hay más leyes dando vueltas, proyectos que se hacen sin mucho estudio muchas veces. Esto del femicidio no me convence a mí. Como pero cuando nosotros hablamos del hombre en general, estamos incluyendo al ser humano, hombre, mujer. Y bueno, y lo mismo pasa con homicidio. Tanto puede ser para uno como para otro. Esto me parece medio ridículo. En general los idiomas, siempre en el uso práctico, van resultando que la gente en el uso contrae las palabras. Sí. ¿Cierto? O sea, si uno va a Estados Unidos o a Inglaterra, ve que el idioma inglés es muy distinto por la contracción que tienen en Estados Unidos las palabras contra los ingleses que hablan no tan largo, pero más largo que ellos. Pero es una cosa mundial esta. Sí. Y estaba recordando cuando hablaba recién de todos y todas y todas esas cosas que se dicen ahora de modo innecesario, ¿no? Que para decir fin de semana, se dice fin de. Sí. Todo el mundo entiende que es fin de semana. Perfecto. Es una tendencia mundial esto de achicar las palabras y las frases. Bueno, pero acá los están destrozar el idioma. ¿Qué tiene que ver entonces cómo estamos contra la corriente con esto de todas y todos? Claro. Está de más. Ahí se amplía. Absolutamente de más. Es decir, se tiende a la síntesis, ¿no? Al sincretismo. Es que el idioma tiende a eso. El idioma común, el cotidiano, tiende justamente a que se sintetice por la urgencia, porque la gente está apurada, porque la gente no tiene mucha ganas de hablar largamente, porque la gente no quiere escuchar, entonces cuanto menos le hables, más contento está, todas esas cosas, ¿no es cierto? Así que estamos de acuerdo que el femicidio no haría falta mencionarlo así. No es que no hace falta, es que me parece que no está bien, porque lo que te decía recién, el asunto de hombre en sentido general, hombre-mujer, es el ser humano, ¿no? Así que me parece que tampoco para estar separando tanto. Por eso. Es estirar el idioma en vano contra las reglas que además son prácticas y útiles. Sí. Antes de pasar a la música, como la semana pasada tuvimos este corte tan largo en el programa por el discurso de la señora Presidente, me quedó algo sin contestar, que recién hablaba con ustedes en broma, sobre el tema de las multas por acarreo de vehículos, o sea, por infracción. O sea, que aumentaron las multas considerablemente. Yo lo dije irónicamente, pero lo repito seriamente. Para mí no existen las multas, porque las multas las crea uno.
Seguro. O sea, quejarse porque la multa es alta o es cara me parece un absurdo. Realmente con no hacer falta no existe la multa. Es claro. Y digo esto entre irónico y en serio, En serio. porque somos un país de infracciones constantes. Pero sí. O sea, la regla general es que la gente haga infracciones. Por lo cual, exagerando la ironía, digo, no existe multa por acarreo ni multa por estacionamiento, porque basta con no hacer la falta. Es que si uno sabe que tiene que ir a determinada velocidad y va a más velocidad, y bueno, se tendrá que hacer cargo. Estacionamientos en lugares indebidos. Estacionamiento. Es tremendo. Es terrible. Entonces, permítame la ironía, no existe ningún tipo de multa. por Pasar eso. la luz, Cada uno las pasar crea. con luz roja. Eso es lo más común. Es terrible. Bueno, entonces, quiere decir que la persona crea el problema, no Sí, la, sí. la ley Sí, sí. que la sanciona, ¿no es Sí. cierto? Bueno, irónicamente, No, o en O seriamente, en seriamente, así es. Seriamente. Marta, tenemos un poco de algo de, más. de música. Bueno, Vamos a la música. Bueno, Los Jarcas es un grupo musical boliviano fundado en Campinota en 1965 por los hermanos Hermosa, Wilson, Castel y Gonzalo, más Edgar Villarroel. Jarcas significa fuerza, fortaleza. Llegaron a ser el grupo más representativo de Bolivia que lograron traspasar fronteras. Escuchamos un instrumental, Yapas, de Gastón Guardia, quien se integró más tarde. Espacio publicitario. Escuela de Natación Delfín, con el profesor Fabio. Teléfonos 15 3258 3836. Los esperamos. ¿Necesita adiestrar a su perro? ¿Integrarlo armónicamente a su familia y a su hogar? Alfredo Dacuña sabe y los puede ayudar. Teléfono 15 6228 2201. Para contactarse con Carlos Pensa, su dirección de correo carlospensa@yahoo.com.ar, y para llamar a la radio 43 72 28 41 y 43 72 30 61. Bueno, muy bien, hoy tenemos una visita destacada. Se trata de la doctora Mónica Boreto. Muy bienvenida. un gusto con nosotros estar acá, Mónica, qué suerte que has venido. No, gracias. Gracias Bueno. a ustedes por la invitación y por este espacio. Perfecto. Bueno, vamos a contar un poquito a la audiencia que es profesora titular en la Cátedra de Derecho de Autor, en la carrera de edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es docente en Derecho Internacional Privado, miembro del Instituto de Derecho de Autor en el Colegio Público de Abogados y del Instituto de Derecho Internacional Privado. Ejerce la abogacía en propiedad intelectual y es miembro de la Comisión de Profesionales de Fundación El Libro, en la Feria del Libro.
Bueno, si me permitís, antes de entrar con la doctora Boleto al tema, lo que hablamos recién si estar en el aire, siguiendo con mi planteo a propósito de que no existe multa por infracción. El infractor crea las multas porque hace la falta. Sí. Conoce la falta, se acabó la multa, no existe. Exacto. Estoy convencido que estoy diciendo algo serio. Sí. Pero la doctora Mónica Boleto dijo algo que es muy interesante sobre un estudio que ella conocía sobre este tema, la anomia o la falta de respeto a las leyes. Ajá. Me interesaría, Mónica Boleto, que Sí, nos cuente para que todos, porque el cuentes tema algo de acerca de actualidad eso siempre. que es interesante. Claro. No, recordé a causa del comentario que estaba haciendo Carlos, que coincido plenamente, de la anomia que integra la idiosincrasia argentina. Y hace unos años atrás, un filósofo del derecho, miembro del Instituto Gioja de la Facultad de Derecho de la UBA, hizo un trabajo de investigación sobre la anomia argentina para comprobar si existía y cuáles eran las causas. Y la conclusión a la que llegó el doctor Carlos Nino fue que la nuestra es una anomia boba. Es decir, hay antecedentes en la humanidad, en la historia, de casos de anomia, pero dirigidos a un objetivo. Revoluciones. Revoluciones, Claro. los anarquistas, etcétera, pero siempre con un objetivo político, religioso, Más militar. importante que la idiotez del coche mal dejado. Acá no obedece a ninguna nada. razón, por eso es tan difícil, es una sociedad que carece de objetivos comunes. Seguro. Entonces, lograr, digamos, más leyes, lo único que suma es una mayor información vana, porque nadie está dispuesto a cumplirlo. Entonces, más bien habría que promover la simplificación para evitar las redundancias que tantos problemas nos acarrean. A mí me suena esta legislación tan abundante porque cada año saltan nuevas leyes, hay casi 27.000, 28.000. Sí, pero muchísimas y no se Pero cumplen. me suena a que son producto para que se converse antes de la ley, salen los diarios, en las radios, todos conversan un rato, van a aprobar la ley y después la olvidan, porque no se ejerce, no se respeta la ley. No. Este es el problema serio. Por lo menos no las dicten. Este sería lo más interesante, porque la numeración de leyes es escandalosa, como aumentan las leyes. Sí. Que se contradicen entre sí, además, con muchas veces las leyes. Pero esto es una tontería, pero esta cosa generalizada de que se dice echa la ley, echa la trampa, es decir, bueno, una ley y para no aplicar la ley, para no estar, como decís vos, con respecto a las infracciones. Bueno, yo no cumplo con la ley. Hago lo que quiero. Ahora la multa si te toman. Claro. ¿Qué me dice el infractor? Y hasta que me agarren. Claro. Pero todo esto realmente es un problema serio. Sí, Es una falta de sí, es un conciencia. problema serio Es un porque no problema se serio. puede organizar una sociedad. Este es el problema. Esa es la cuestión. Pero aparte, Claro. Mónica Boleto, que es colega, sabrá porque en su estudio, a mí me ha pasado muchas veces que la gente consulta algo, ¿no es cierto? Entonces uno le explica, bueno, mire, está con este problema porque la ley dice tal cosa, el código tal otra. La persona escucha, que ya contó cuál es su problema, ¿y qué le dice el abogado? ¿Cómo lo saltamos? O sea, el acto no es que la persona está preocupada porque tiene una ley en contra que lo va a sancionar o le sale mal. Va al abogado, no sé si te ha pasado a ti también. Sí, me ha pasado, con mucha frecuencia, mucha más frecuencia de lo que uno desearía que ocurriese, ¿no? Exactamente. Es muy frustrante para el abogado porque estamos entrenados justamente para promover el respeto a la norma, no para la violación. O sea, yo le diría a mi cliente, bueno, veamos cómo arreglamos este problema, cómo se equilibra lo que se busca el equilibrio, hay un perjuicio, hay un daño, cómo se arregla. Bueno, la gente en el acto pregunta cómo es el camino para saltar el problema. Claro. No se hace responsable. Bueno, de todos modos, la doctora Boleto es especialista en derechos intelectuales. Ese es un tema muy interesante. Los autores, Muy los interesante. autores no les pagan derecho de autor porque hacen un libro. Le dicen que hice 500 y hicieron 5.000. ¿Cómo sabe el autor si le pagan por esos 5.000 libros, si son ciertos o no, si se vendieron? No se puede Hay como controlar. Sí, por supuesto. A ver, es una pregunta que tiene una respuesta compleja. En primer lugar, la ley nuestra de derecho de autor es una ley del año 33, que es la ley 11.723, ¿no?
Esa ley no establece ningún mecanismo remunerativo. Lo único que dice es que el contrato de edición es oneroso, es decir, es un contrato comercial y el autor debe cobrar, pero no establece cuál es la modalidad de pago. Quiere decir que puede ser una suma fija, puede ser un pago en especie, puede ser una regalía. El uso y costumbre en la Argentina y casi a nivel mundial, sobre todo en la obra de ficción, es la regalía. ¿Por qué? Porque es un modo de participar en el riesgo que tiene el autor con el editor. Le va pagando a medida que el libro se va vendiendo. Ahora, ¿cómo se vende el libro? ¿Cómo es la cadena de distribución? El problema más serio que tiene el libro en todo el mundo, pero en un país tan extenso como el nuestro y tan fuertemente concentrado en una ciudad, es la distribución. Cuando uno ve el costo que tiene la distribución en el valor final del libro, nos vamos a encontrar que en algunos casos es el 50 y puede llegar hasta el 60%. Solo la distribución. ¿Por qué? Imagínense cuánto cuesta poner un libro de Zulma en Ushuaia. ¿Cuál es el costo de ese objeto? Trasladarlo desde Capital a Ushuaia o a La Quiaca. Simplemente vas al correo, querés mandar un libro y mejor no lo mandes porque cuesta el doble de lo que sale el libro. Después hay que distribuirlo en la librería. Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Cómo es el sistema de venta del libro en Argentina? Es por consignación en las librerías. Entonces el editor, cuando tiene que practicar la liquidación, los contratos de edición en la Argentina, por lo menos, digamos, de la gran mayoría, o los que yo he visto en mi vida profesional, y realmente he visto muchos, son liquidaciones que se hacen semestrales o pueden ser cuatrimestrales. Pero esa es la liquidación que hace el editor, pero tiene que hacer también un control de stock y el pago de la regalía o el pago de los derechos de autor se hace con posterioridad a que se realice esa liquidación, porque en teoría debería estar conformada por el autor. Y para que el editor logre toda esa información lleva un tiempo. Es decir, el autor siempre piensa que el editor no le está liquidando adecuadamente y el editor siempre piensa que el autor es un hincha terrible que pretende cobrar algo que no siempre es cierto. Eso es como una regla, eso no obsta a que haya editores que no pagan derechos de autor. Eso es otra cuestión. Un tiempo, pero un tiempo que no pueden ser 3 años, 4 años, 5. Acá volvemos a lo de Carlos. Son cada 6 meses. Es cada 6 mínimo cada 6 meses, a veces puede ser trimestral o cuatrimestral, pero el problema es lo que decía Carlos al inicio de la anomia, es decir, el editor sabe que debe cumplir con esa obligación, porque además lo dice la ley. La ley no establece un mecanismo remunerativo, la forma en que se debe pagar, pero dice que se debe pagar. El contrato de edición es un contrato oneroso, el autor lo hace por una razón económica, es compensar el valor de su creatividad. Entonces el editor debe cumplir en tiempo y forma con el pago de esos derechos. Me monto una cuestión que salió, que no es tanto derecho de autor, porque de todos modos tiene vinculación. Zulma Prina nos contó algo que es real. Enviar un libro por correo es más caro que el libro a veces. Y recuerdo que hace unos años había una disposición del correo, una tarifa especial para libros, con lo cual el libro salía muy económico enviarlo. Y aquellos autores que hacían su libro, que era medio artesanal, que no tenían cadena de distribución, le mandaban a todo el mundo contentos, distribuían y difundían la obra. Tarifa reducida. Ahora no pueden, tarifa reducida. Inclusive nuestro amigo Aldo Tibaudín, que hacía la revista, la distribuía por todo el país con su tarifa reducida y lo mandaba todo por correo. Eso lo podía hacer. En caso del libro, me acuerdo del libro de edición argentina. Bastaba con ese texto. Y la tarifa era muy baja. De edición argentina. Bueno, del tema jamás se habló más. Un día lo sacó el correo y no se habló más del tema, con lo cual nos pasamos dando pavadas, haciendo leyes nuevas que no se cumplen, y temas concretos como este han quedado olvidados. La Sociedad Argentina de Escritores nunca escuché que digan nada al respecto. Ni la Cámara del Libro, ni la Fundación del Libro, ni todas las entidades vinculadas al libro, porque nosotros tenemos la ley del libro, tenemos la promoción del IVA, que es una promoción que no alcanza toda la cadena, porque los libreros se quejan de que no se extiende, digamos, a todos los costos que implica poner un libro en el mercado. Así es. No obstante, a mí me parece que
el correo debería cumplir una función vital en lo que es el acceso al libro en todo el territorio nacional. Porque una cosa es Buenos Aires, donde además tenemos cantidad de librerías, cantidad de bibliotecas, pero otra cosa es La Quiaca, es Tierra del Fuego, es La Pampa, los lugares transfronterizos, en fin, donde el acceso al libro es muy costoso y en algunos casos imposible. El correo argentino tenía una estructura que permitía llegar a los lugares más remotos donde había estafetas postales. La sigue teniendo, cuesta muy caro ahora. Claro. La tarifa que era preferencial o con descuento, como lo llamó Zulma Prina, la tarifa reducida por el libro argentino, desapareció. El correo sigue teniendo las miles de bocas de entrega en todo el país, el correo oficial, pero no tiene esa tarifa. Y en algunos casos la tarifa de correo cuesta como el libro casi, o cerca, o cosas por el estilo. Eso se podría arreglar de un modo relativamente sencillo, es que celebrar un convenio entre el Correo Argentino y la Secretaría de Cultura o el ámbito gubernamental competente, y reglamentando la ley del libro que establece un mecanismo de exención impositivo, fiscal, extenderlo a la tasa que cobra el correo, una tasa reducida como lo era originalmente, para sostener ese acceso al libro, ¿no? Claro, pero ¿cuál fue el motivo que desapareció? Es decir, ahora habría que volver a el hacer. correo, y la empresa privada no debe querer tener pérdidas. Ahora el Estado otra vez. Entonces, estuvo privatizado muy poco tiempo el incoherente. correo, apenas el tiempo que lo tomó este señor Franco Macri, que ahora vive en Hong Kong, todos lo conocemos, el padre de Mauricio Macri. Lo tomó un tiempo solamente. Efectivamente no es negocio el correo, en muchos países no es negocio, o sea, no es rentable, no alcanza a pagar el costo, es un gasto del Estado, exige subvenciones, o por lo menos cubrir el déficit. ¿No es un servicio público? Sí, pero se privatizó con la idea de que un privado tal vez le diera al correo por lo menos un costo pagado por el uso. Claro. Entonces eso significa aumentar muchas las tarifas. Se hizo parcialmente, aún así no funcionaba, lo tomó de vuelta el Estado. Aumentaron las tarifas considerablemente, y no me quejo, aumentaron las tarifas porque estaban a niveles absolutamente subterráneos, eran tarifas irreales, pero nunca volvió la tarifa del libro, edición argentina, que así se llamaba. Claro. Tarifa Lo que real. pasa es que ha decrecido mucho el uso del correo, muchísimo. Antes se usaba mucho más. Sí, puede ser. Mucho más se usaba, sí. Hay muchos correos privados también. Sí, y bueno, también eso. Ha caído el correo común, las cartas afectuosas, porque van por mail. Claro. Email, perdón. También eso, email, sí. Bueno, acá Marta y Zulma Prina tenían preguntas interesantes para hacer la doctora Boreto, que nos va a contestar con mucha sabiduría. Bueno. ¿Qué pasa con los derechos de autor en el caso de la música, la literatura, en la web? Pero bueno, eso lo dejamos para después de la música. De la música. Lo dejamos en suspenso. O sea, le da tiempo para que piense. Claro. Bueno, Ulises Hermosa nació en Capinota el 22 de febrero de 1954. Fue el penúltimo de 8 hermanos. Integró los Jarcas desde los 14 años y se convirtió en el mentor del grupo. Esperanzas es un tema de Ulises Hermosa, poco conocido. Se presentó en el Teatro Municipal de Lima, Perú, en enero de 1987. Sembrando sueños, pinta tus alas blancas de libertades, trayendo luz y sol, trayendo abrigo para mi gente. Pueblo hermano que crees, libre tus sueños en las montañas. ¿Dónde está el tiempo
tiempo aquel tan grande un día. Mi pueblo milenario hecho de piedra, cara de arcilla. ¿Dónde está mi pueblo blanco, mi pueblo antiguo? Estará construyendo en su mirada nuevos caminos. Vuela paloma, vuela, vuela en el tiempo, sembrando sueños. Pinta tus alas blancas de libertades, trayendo luz y sol, trayendo abrigo para mi gente. Pueblo hermano que creces, libres tus sueños en las montañas. ¿Dónde está el tiempo aquel tan grande un día? Mi pueblo milenario hecho de piedra, cara de arcilla. ¿Dónde está mi pueblo blanco, mi pueblo antiguo? Estará construyendo en su mirada nuevos caminos. Espacio publicitario. Escuela de Natación Delfín, del profesor Fabio, teléfono 15 32 58 38 36. Los esperamos. ¿Necesita adiestrar a su perro, integrarlo armónicamente a su familia y a su hogar? El adiestrador Alfredo Dacuña sabe, los puede ayudar. Teléfono 15 66 28 22 01. Para contactarse con Zulma Prina, su dirección de correo es zulmaprina@yahoo.com.ar. Y para llamar a la radio, 4372 28 41 y 4372 30 61. Continuamos la charla con la pregunta. La pregunta del millón. ¿Cómo era para a ver? la gente Claro, recuerde la para- pregunta? Bueno, ¿Qué pasa con los derechos de autor en el tema de la música, la literatura, en la Del web? entorno digital. ahora que estamos con el soporte digital. Bueno, saben que esto fue una discusión que duró alrededor de 20 años, que fue desde toda la evolución de lo que es la tecnología digital hasta llegar a Internet. O sea, Internet no es la única tecnología No, digital claro, disponible, claro. sino lo que ha permitido Internet es la distribución digital. Claro. Es decir, la totalidad de la obra en un sentido virtual, es decir, no solo el continente, sino que el contenido y el continente se virtualizaron. Entonces se discutía si el derecho de autor como un instrumento o una herramienta de protección y de promoción del conocimiento era útil en Internet o era útil en esta llamada sociedad de la información o en la era digital. Y la conclusión que se llegó, que está reflejada en dos tratados Internet de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 1996, es la siguiente. El derecho de autor sigue siendo lo mismo tanto en el entorno analógico como en el entorno digital. Lo que hay que cambiar son los mecanismos de protección de esa propiedad intelectual que ahora es totalmente intangible, donde no solo se protege el contenido, sino que el continente, que es software, también se protege por derecho de autor. Entonces hubo que sumarle a esa protección tradicional del derecho, que eran derechos exclusivos de autorizar o prohibir, con el cual cualquier autor, músico, lo que fuese, podía impedir el uso, una medida cautelar. Ustedes recordarán que Sadaico Argentores, Sí. si alguien celebraba alguna fiesta o una obra de teatro sin las autorizaciones, automáticamente se impedía la realización del evento. ¿Cómo hacemos eso en Internet?
porque no podemos mandar un oficial de justicia, es decir, requiere Internet de otro enfoque en cuanto a la protección del derecho. Entonces ese nuevo enfoque, llamémosle así, proviene de la mano de la misma tecnología y se llaman medidas tecnológicas. Eso implica que cuando uno publica un contenido en Internet, lo debe hacer con alguna medida tecnológica de protección. Estas medidas tecnológicas son dispositivos o bien que tienden a identificar el contenido o bien a impedir la copia, desde el PDF, que es lo más simple, hasta, qué sé yo, marcas de agua o cosas muy sofisticadas que existen actualmente. El tema es qué pasa con los intercambios de archivos de música en Internet y todas estas cuestiones que se evidenciaron con el caso Napster y después Grokster y otros tantos. Y el último es Megaupload, que es una medida cautelar de un tribunal de Virginia de ahora de 2012, de enero de 2012. El tema, para sintetizarlo, es que esos tratados imponen obligación a los estados de adoptar medidas, es decir, dictar leyes que castiguen, que penalicen, eso ya no es propiedad intelectual, sino derecho penal, que penalicen la ruptura o la violación de esas medidas tecnológicas. Son dos, medidas tecnológicas y información relativa a la gestión de derechos. ¿Qué significa esto? Que la Argentina y el resto de los países deben dictar dentro de su Código Penal una figura que castigue que el que viola un PDF, es decir, una medida dispuesta por el autor o el titular del derecho para que no se copie sin su autorización, sea castigado penalmente. La Argentina no dictó ninguna medida, pero es el único país de Latinoamérica que tiene el primer caso de procesamiento de los titulares de un sitio web. Qué famoso. Entonces, ¿cómo se hizo eso? Se hizo bajo una figura penal que es el del partícipe necesario, pero que no está previsto en los tipos penales que sancionan el derecho de autor. Por lo tanto, no están condenados por una infracción al derecho de autor, sino por haber permitido que los usuarios, es decir, algunos de nosotros, nuestros hijos o amigos, intercambien música o bajen libros o películas, es decir, material protegido por el derecho de autor en Internet. Eso sería lo novedoso acá en la Argentina. A nivel mundial, el primer país que bajó una legislación muy severa es el país que tiene mayor interés en proteger la propiedad intelectual, porque es el principal productor mundial y el que exporta propiedad intelectual. Ergo, Estados Unidos. Después, bueno, Europa, Japón y todo eso. En Europa fue bastante más complicado bajarlo a la legislación nacional, la penalización, a la criminalización de estas prácticas, como el intercambio de archivos con música, películas, etcétera, porque ahí aparece una figura nueva que no existía en el derecho de autor en el entorno analógico, que son los consumidores y que tienen una gran fuerza. Se sumaron entre asociaciones de consumidores, grupos ecologistas, grupos de toda especie que no tenían representación en el derecho de autor anterior, diciendo que que no se puede criminalizar esto, que esto prácticamente está en el dominio público, que Internet es una especie de autopista de libre acceso. Entonces, el gran debate que existe hoy, si tenemos tiempo puedo decir qué países legislaron y cuáles no, es si se debe o no criminalizar ese tipo de usos que no son usos autorizados por los titulares del derecho, pero que están extendidos o expandidos a nivel mundial y todos los consumidores realizan esos actos. La idea es, debemos meter preso, por así decirlo, a todos los consumidores. Todos tenemos hijos, amigos que bajan música, nosotros mismos hemos hecho algún acto de esto. Entonces, eso está planteando una discusión a nivel mundial que hasta hoy no tiene solución. Las legislaciones que hay son muy resistidas. El caso de Colombia fue el último acá en Latinoamérica, que a último momento el proyecto que ya estaba liquidado, estaba, digamos, acordado por todos los sectores interesados, finalmente no se aprobó por el lobby de las asociaciones de consumidores. Una pregunta ingenua. Yo he visto que llegan programas, ofertas de elementos, música, películas, con códigos que impiden el acceso. ¿Eso no es suficiente? Que vengan los productos con un código de acceso
que únicamente tendría acceso quien pagó el uso. No Sí, puede Eso, funcionar eso sí hace tiempo ya que... Bueno, esa es una típica medida tecnológica. Claro. Acuérdense, antes de Internet había decodificadores para bajar cuando se desarrolló, digamos, la radiodifusión satelital, uno debía comprar un codificador. Bueno, esa es una medida, un ejemplo de una medida tecnológica. Es suficiente. El problema es que si no se penaliza la ruptura de ese código, el password o lo que sea, que son medidas tecnológicas. A ver si entiendo. Yo tengo el acceso porque pagué lo que corresponde para tener acceso. Entro y lo veo, pero evito copias indebidamente. Ese es el delito. Claro. La emisión de copia o un uso no autorizado por el titular del derecho. Es lo mismo, Claro, Es lo mismo. es lo mismo. ¿Qué ocurre con esto? Que en la mayoría del mundo los países legislaron una excepción que se llama copia privada, que permitían hacer una copia para uso privado. Eso en el entorno analógico era una cosa. Es decir, yo me compraba un libro y podía hacerme una fotocopia de ese libro para mi uso personal. Claro. Pero en el entorno digital las copias son infinitas. Y solamente hay uno que compra el libro, todos los demás hacen copian. copias infinitas. Entonces, claro. ¿cuál es el problema? Se destruye la fuente, digamos, las llamadas industrias culturales. Con la música hubo que reformular la industria de la música porque los big players, digamos, los grandes operadores del mercado de la música, Internet le dio un golpe fatal, un golpe mortal, y después fue al cine y después terminó afectando también la industria del libro. Bueno, pero quizá mucho más pequeño, pero con el libro, el soporte libro, ¿no pasa lo mismo con las fotocopias? Compra uno y después fotocopia un capítulo, otro fotocopia otro capítulo y un poco como que destrozan el libro y leen pedacitos. Y fotocopias, pero hasta en las escuelas, en los colegios, Es una práctica en las estandarizada. universidades. Bueno, eso tiene que ver con lo que dijo Carlos al inicio, el problema de nuestra nómina. La ley Claro. nuestra, que es del año 33, prácticamente no tiene excepciones, así que no tiene esa excepción de copia privada. Por lo tanto, sacar una fotocopia es una copia no autorizada Claro. por los titulares del derecho, es decir, Claro. por el autor y por el editor Claro. y los que fuesen. Todos sabemos cómo se ha estandarizado la fotocopia en todos los institutos estudiantiles, en todos, etcétera. sí. Pero es un problema social, es un problema cultural, porque empezando por los profesores que dejan un libro Sí, para ser para hacer fotocopiado. fotocopia. Y lo que es peor, no es que dejan el libro, dejan el capítulo. Por lo tanto, el estudiante Claro. lee, no tiene la bibliografía, No. no tiene toda la referencia, No de sabe la fuente leer. completa. Claro, no sabe el núcleo, toma un pedacito. Y esto también tiene que ver con la comprensión lectora. Es decir, Naturalmente. tienes que leer todo un texto para poder comprender realmente la idea del autor. Sí. Y esto de sacar, extraer, bueno, esto tiene que ver también con la cuestión de dejémoslo pasar y simplifiquemos, Una ¿no? tolerancia Sí. a la infracción. Lo que pasa es que la No experiencia- solamente eso, yo creo que es una baja en el nivel de la cultura. Porque Bueno, termina no hay- afectando naturalmente la cultura, porque el contenido, a ver, cuando uno da una bibliografía que es obligatoria para un alumno, el profesor considera que esa bibliografía es fundamental para el aprendizaje que se pretende Claro. impartir. Mm. La ruptura de esos cánones o la visión parcial o, Sí. digamos, naturalmente que afecta el objetivo de aprendizaje de esa materia o de esa disciplina. Claro. Pero hoy digamos que el problema de la fotocopia no es un problema superado en la Argentina, lo va a superar el mercado. Cuando bajar un libro por internet sea más barato que sacar la Claro. fotocopia, el fenómeno de la Sí, fotocopia como un fenómeno infractor va a desaparecer automáticamente, Claro, pero seguro. no desaparece el fenómeno porque es reemplazado por uno tecnológicamente más eficiente Sí. para el usuario, Sí. pero no es más eficiente a los fines culturales. No. Tenemos que cambiar ese concepto y eso requiere de una educación y una concienciación en todos esos valores fundamentales que hemos venido envileciendo. ¿No será que hay una desvalorización del libro? Pero el libro es un soporte. El Claro. problema no es la desvalorización del libro, el problema es la desvalorización de lo que contiene el libro. Contiene el libro, del sí, 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 contenido. por supuesto. De desvalorización de eso, porque
El libro de es caro, lectura. el libro es caro, y como yo decía la Y vez eso pasada, también incide. el libro no, el libro es caro, pero pero los chicos van a la escuela con las zapatillas de 500 pesos, Ah, bueno, y eso, todos hay los casos años así. llevan las mochilas de 400 pesos, que valen mucho más que un libro. Sí, o van a la Entonces, UBA en auto, digamos. y claro, seguro. Van a una Van a- universidad teóricamente gratuita porque no lo es. Alguien la paga, se paga con impuestos Claro, generales. sí. Es decir, la pagan los más pobres sobre los cuales la incidencia del IVA es más alta y se benefician los más ricos. Es una inequidad y una inmoralidad en la Argentina Sí, que nadie sí. se atreve a debatir. Sí. Ah, no, Es cierto. nadie la no, menciona, es cierto. claro. Sí, sin duda, sí, claro, por Sí, supuesto. sí. El tema del libro es un problema de formato. No debemos aferrarnos al libro de papel No, no, solo, no. al libro, a pesar de que todos los llevamos, todos los que estamos Sí. acá amamos el libro, no por cabe supuesto, duda. sí, sí. El valor simbólico, la importancia del libro, lo revolucionario del libro en la humanidad no tiene, digamos, es lo máximo. Sí. El problema es que el libro es solo un formato. Si tenemos Sí. que reemplazarlo por formatos que nos permitan leer más o más barato, yo creo que Sí, todos vamos a estar de perfecto. acuerdo. Debemos facilitar Pero el acceso a Sí. contenidos de calidad. Claro. Y creo que es Eso. un rol que debemos fomentar y promover. Bueno, Generar contenidos de calidad. otro problema es que vemos por internet, porque hay contenidos de calidad, pero hay cosas que Hay de todos. es terrible. Es decir, hay La errores, redundancia- errores tremendos, errores de concepto muy graves. Y en general los chicos o los grandes también copian y no van a investigar o analizar a ver si está bien o si está mal. Claro, no se No indaga en tienen la una fuente. actitud Claro, crítica tampoco, claro. para ver si esto vale, esto Si no. esto está para- como algo rápido y que me da la posibilidad de Fácil. cortar y pegar e ir armando otro texto, ¿no? Bueno, Internet como todo tiene cosas buenas y cosas Sí. malas. Ah, Lo importante bueno. es la elección que hacemos del uso de Internet. Claro, claro. ¿Nos queda algo de música aún? Algo de música, sí. Con los Jarcas se revoluciona el pensamiento y el sentir de los seguidores de la música boliviana, puesto que comenzaron a imponer una nueva forma de interpretar su música, que ahora es escuchada en todo el mundo. Elmer Hermosa es la voz principal del grupo. Se integró más tarde con su voz y tocando instrumentos autóctonos como el ronroco y el charango. Escuchamos Génesis Aymara. Y todo fue y comenzó con el aurora del tiempo. Y todo fue y comenzó con el aurora del tiempo. Y lo inerte cobró vida y nació. Y fue la luz y fue el hombre, existió. Guarda vivo saber la historia desde que el hombre tiene memoria. Mente de luz en que fraguó el fecundo pensamiento. Mente de luz en que fraguó el fecundo pensamiento. Con que logramos nuestro mundo conquistar, buscando saber su origen, va el hombre. Camino va de las estrellas, donde están los secretos de la vida. Así es, así será, hasta el fin de nuestro mundo. Así es, así será, hasta el fin de nuestro mundo.
Espacio publicitario. Escuela de Natación Delfín, profesor Fabio, teléfono 15 32 58 38 36. Los esperamos. Necesita adiestrar a su perro, integrarlo armónicamente a su familia y a su hogar. Adiestrador Alfredo Dacuña sabe, los puede ayudar. Para hacer comentarios a la radio pueden llamar al 4372 2841 y 4372 3061. Bueno, nos quedan algunos minutos y algo lo dijo interesante por lo menos. antes de que estuviéramos en el aire. Mónica Boleto, que nos gustaría que el público escuche esta... Esto tan claro que dijiste, nos comentaste. Comentando. Bueno, uno de los proveedores. Claro, el problema de los proveedores de servicio en Internet, digamos, hasta ahora, o sea, la historia del derecho de autor es que todos los que intervenían en la cadena eran solidariamente responsables. Cuando aparecen los tratados Internet, irrumpe Internet en el proceso de evolución tecnológica, estos tratados prevén una cláusula que se llama, o principio, que es de neutralidad tecnológica. Por lo tanto, el proveedor de servicio en Internet no es responsable por la calidad de los contenidos que aloja en sus sitios web. Que llegan a la gente como algo sagrado. Claro. Como información importante. Esto es... Este es ley. el detalle. Esto es ley, claro. Es decir, tiene una parte lógica y una parte que puede ser abusiva desde el punto de vista del derecho. La parte lógica es que si todo esto, sobre todo los motores de búsqueda en Internet, tuvieran que hacer un control previo de los contenidos, se perdería, digamos, la virtud que tiene Internet, la rapidez. Sí. Cuando vino Google hace 2 años acá a la Feria del Libro, el gerente que habían enviado, el funcionario, comentó que para Google, si un problema no podía ser resuelto en 60 segundos, dejaba de ser un problema y ya no le interesaba. Claro. Quiere decir que esa inmediatez es fundamental en todos los modelos de negocio de Internet. Entonces, para poder apoyar y justificar estos modelos de negocio en Internet, se incluyó el principio de neutralidad tecnológica. El problema de esto es que cómo se financian estos sitios. Ya no se financian por el valor del contenido, sino que se financian por publicidad. Y eso de alguna manera puede lesionar los intereses de los consumidores, porque van a acceder más rápido a los contenidos que tienen mayor publicidad que los que no tienen publicidad. Que uno no sabe si son los mejores. Exacto, Claro. con certeza que no deben serlo. Claro. ¿Por qué? Porque ocurre lo mismo como ocurrió con la radiodifusión. Ustedes saben que los países de Europa, cuando se desarrolló la radiodifusión, no permitieron la publicidad, no permitieron el acceso gratuito del usuario porque no querían que los anunciantes condicionaran la programación, porque la publicidad naturalmente corrompe, es decir, Sin duda. es un rol y un servicio muy importante, pero induce al consumidor a consumir algo para lo que no necesita. Esa es la realidad. Así es. Cuando somos pobres, eso es muy serio, porque dejamos de tomar leche para tomar algún producto que tiene publicidad que no puedo mencionar en la radio. Claro. Está claro, sí. Se entendió. Sí, clarísimo. Sin perjuicio de que esto se exige una charla más extensa, Sí, Mónica sí. Boleto, como síntesis me queda la idea de que esto es invencible. Este sistema, con Por tantas ahora. fallas, es invencible. Por ahora. ¿Y por cuándo? Y no sé. No. Tengamos esperanza. Él me dice que no. Escuchémosla que... No, a ver, Internet es una maravilla. Nos permite comunicarnos a nivel mundial a costo cero. Sí. Permite distribución gratuita o a un costo mínimo. Así que no debemos decirle no a la tecnología, sino... seguro. Es decir, hay que decirle sí a la tecnología. El tema son los valores con los cuales debemos manejarnos con esa tecnología. Entonces, hay valores fundamentales como la libertad de expresión, los derechos fundamentales del hombre que deben ser respetados en cualquier medio. Es decir, Internet no deja de ser un medio. Y por último, y algo importante, es el acceso a la justicia en Internet. Como podemos comprar un libro por Internet y nos podemos comprar un montón de cosas por Internet, el problema es si yo compro algo acá, un consumidor me compra un par de zapatos o un libro, para ser más propio, de $20 y me incumplen ese contrato, ¿yo podría demandar a mi proveedor en otra jurisdicción?
No, porque No. entonces en la práctica eso podría implicar realmente una denegación del acceso a la justicia Claro. muy seria, porque esos contratos que son internacionales pero del otro extremo de un lado hay una gran empresa y del otro lado hay un consumidor. Claro. Tradicionalmente los contratos del comercio internacional siempre eran entre profesionales del comercio internacional, operadores del comercio internacional. Entonces Internet irrumpe porque permite desde una pyme a un consumidor participar en contrataciones internacionales de muy baja cuantía, pero eso significa que no pueden subvencionar el costo de litigar fuera de su país. Claro, claro. Nos estamos yendo porque la Sí, verdad bueno. ha sido muy grato y Sí, seguiremos en otro Sí, por porque supuesto, hay mucho muchas más, preguntas todavía. Muchas más preguntas. Marta, nos Bueno, despedimos, volvemos entonces. el jueves, como siempre, de 20 a 21 horas, una mirada en el tiempo, pero no se vayan ahora que viene café de por medio. Bueno, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Bien, Muchas gracias, gracias. Mónica. Gracias a ustedes. Gracias por Muy, escucharnos.